con esa reelección presidencial ilegal. Yo entiendo, ustedes hicieron chanchullos dentro de sus elecciones internas, pero tampoco vamos a permitir que quieran hacer chanchullo dentro del proceso electoral de los salvadoreños. Ahí sí no nos vamos a callar. El diputado César Reyes de Arena criticó al gobierno del presidente Bukele y a la bancada Cian. Observe el video hasta el final. Muchas gracias, diputado presidente. Voy a hablar sobre todo cuando un par de colegas de Nuevas Ideas estaban muy pendientes de mis apuntes, incluso tomándole fotografías desde la parte superior de este Parlamento. Una lástima en lo que se gastan los recursos públicos de los salvadoreños, pero bueno, ¿qué se puede esperar pues de este gobierno? Altas eran las expectativas, colegas, y sobre todo a los salvadoreños aquí dentro del país y los salvadoreños en el exterior, las que se tenían sobre esta ley, y millones de dólares los que se gastaron en publicidad y propaganda, pero sabemos que la falta de debate técnico y sobre todo los intereses políticos oscuros del oficialismo derivaron en una ley hecha a la carrera y también una ley hecha a la medida del oficialismo, con modificaciones incluso hasta debajo de la mesa que se pudieron ver hasta el último día sin ningún tipo de discusión, sin ningún tipo de debate. Pero eso es algo que a lo cual ya nos tienen acostumbrados a todos. Excluyendo del debate a actores importantes dentro de este proceso electoral, como la Junta de Vigilancia Electoral, como expertos en materia electoral, y no solo instituciones afines al gobierno, pero sobre todo mi postura y la postura de mi partido va encaminada a desmitificar las incongruencias que el oficialismo ha tenido detrás de la aprobación de esta ley. Y yo creo que los salvadoreños tienen el derecho, y sobre todo los salvadoreños en el exterior tienen el derecho de saber del por qué nosotros no vamos a acompañar esta ley. Y primero porque esta es una ley excluyente que vulnera el derecho inalienable y universal de nuestros hermanos en el exterior a poder votar por los consejos municipales y también a poder votar por los diputados del Parlamento Centroamericano. Esta fue una de las razones por las cuales el presidente de la República vetó un proyecto de ley allá por el 2020, y voy a citar parte de su tuit, que yo creo que aquí todos lo pueden ver, en el que decía que la ley de ese momento violentaba la sentencia de la Sala de lo Constitucional al impedir el voto de la diáspora para consejos municipales. ¿Acaso no está haciendo hoy Nuevas Ideas exactamente lo mismo que criticaban en el pasado? Porque en realidad a este gobierno nunca le interesó que los salvadoreños en el exterior votaran, sino que lo único que le interesan es que los salvadoreños en el exterior voten lo que ellos quieren que voten. Así de sencillo. Ahora tal vez todos nos podemos preguntar cómo es que se excluye consejos municipales y Parlamento Centroamericano de esta ley, y también preguntémonos incluso el porqué del cambio de las jornadas electorales, en donde pusieron juntos las presidenciales con asambleas legislativas y dejaron aparte también consejos municipales con Parlamento Centroamericano. Porque esto no es así nada más. El fraude de esta ley se viene cocinando desde hace mucho, colegas diputados. No vamos a votar por esta ley por lo evidente, porque ya no es sospechoso, ya que los salvadoreños en el exterior que poseen DUI con residencia en el extranjero y todos los que voten con pasaporte, sus votos van a ser consignados al departamento de San Salvador, así como lo han dicho mis colegas anteriormente, pues simplemente porque el departamento de San Salvador aporta 24 curules a este parlamento. Y mucho le interesa a este gobierno poder sacar más diputados en estas próximas elecciones. Pues obvio, necesitan mantener esa cuota de poder a la cual ya no están dispuestos de soltar. Y por eso es que también estamos viendo cómo vulneran nuestra Constitución con esa reelección presidencial ilegal.
Pero no vamos a votar también por esta ley porque el trato para los hermanos en el exterior es desigual. Por un lado, los que su domicilio es en El Salvador votarán de forma electrónica presencial, únicamente en la jornada que se presente, pero aquellos que votan por la modal electrónica por internet van a tener 30 días para hacerlo. Sí, 30 días para poder ejercer el sufragio. Pero vámonos a los datos, que estos son los relevantes y estos son los importantes. ¿Por qué esta ley está hecha de esta manera? Yo se los aclaro con el mayor de los gustos. Porque la cantidad de DUIs emitidos en el extranjero para salvadoreños que tienen su domicilio en el extranjero son 553,000 DUIs, ¿ya? Y los DUIs emitidos en el extranjero para los salvadoreños que tienen su domicilio en El Salvador, esos que tienen que votar de manera presencial, electrónica, son 153,000 DUIs. Esas son las verdaderas razones por las cuales ustedes están haciendo esta ley hecha a la medida, ¿sí? Descaradamente. ¿Por qué no vamos a votar por esta ley? ¿Sí? Porque los salvadoreños que tienen su domicilio en El Salvador no tienen la opción de elegir dónde van a votar. Con esta ley automáticamente deberán votar electrónicamente de manera presencial en el consulado o en cualquier lugar que designe el Tribunal Supremo Electoral para poder votar. Y si algunos hermanos en el extranjero pudieron presenciar el pobre debate que existía dentro de las comisiones, vimos como una colega diputada despectivamente dijo que aquel salvadoreño que estuviera interesado en venir en votar por consejos municipales y por parlamento centroamericano podía venir a El Salvador, tomar un avión, venir a El Salvador y votar. Pero pongámoslo así con un ejemplo para que todos lo podamos entender. Un nombre que se me venga a la mente, Mario, don Mario, supongamos don Mario, que es un salvadoreño que vive en el exterior, vive en Los Ángeles, su DUI es del domicilio de Armenia, en Sonsonate. Él únicamente podrá votar para presidente y para diputados de la Asamblea Legislativa y lo va a hacer de manera electrónica presencial en donde el Tribunal Supremo Electoral decida que así lo va a hacer. Pero si don Mario quiere votar por consejos municipales, bajo la lógica de Nuevas Ideas, si don Mario quiere votar para consejos municipales y para Parlamento Centroamericano, tendría que tomar un avión ese mismo día, venir a El Salvador, antes de las 5 de la tarde llegar a Armenia, Sonsonate, para poder ejercer el sufragio, en donde muy probablemente, ya que no existe ningún tipo de mecanismo, no va a aparecer en el padrón electoral de la ciudad de Armenia en Sonsonate, porque esta ley tampoco contempla esto. Y este mensaje va para todo aquel salvadoreño en el exterior que año con año trabajan, se rebuscan entre todos para poder apoyar a sus comunidades aquí en El Salvador y poder generar ese progreso al cual el Estado no tiene la capacidad de llegar. Y hemos visto cómo año con año donan ambulancias, donan víveres, donan cualquier tipo de situaciones. Ah, pues sí, ustedes salvadoreños, los que se rebuscan todo el tiempo para poder hacer este tipo de acciones, no van a poder elegir a las autoridades que los representen en sus municipios. También, otro de los argumentos por los cuales no vamos a votar por esta ley es porque existe un trato desigual ante la ley para todos los salvadoreños. Dentro de la comisión alegaban igualdad de condiciones para todos los salvadoreños. Pero ¿qué pudimos ver? Que mientras unos pueden votar con documentación vigente o vencida, otros salvadoreños aquí en El Salvador estamos obligados por ley a tener que tener nuestra documentación en regla para poder ejercer nuestro derecho al sufragio. No vamos a votar por esta ley, colegas, porque el Tribunal Supremo Electoral no tiene una capacidad expresa
para poder auditar el sistema de votación electrónica antes, durante y después de las votaciones. Yo creo que eso es parte importante que todos debemos de observar en esta situación, porque el camino al fraude se está iniciando. No vamos a votar por esta ley, colegas diputados, esta noche, porque nuevamente, como ya es costumbre, este gobierno se está saltando la LACAP. Porque la transparencia nunca ha sido parte de la agenda de las nuevas ideas. Y esto no solo lo podemos ver hoy, también lo podemos ver en el pasado. Porque los salvadoreños no sabemos cómo se utilizaron los fondos durante la pandemia. Los salvadoreños no sabemos cómo se han utilizado los fondos para el Plan Control Territorial, porque los salvadoreños no sabemos ni siquiera cuál fue el monto que utilizaron los diputados para andar hablando sobre el voto en el exterior, ¿sí? Y estas reuniones que supuestamente tenían con la diáspora, no sabemos cuáles son estos fondos, porque los salvadoreños tampoco sabemos cómo se han utilizado los fondos públicos de lo que ya no les gusta hablar, del Bitcoin y el fracaso económico que han hecho en el país. No vamos a votar por esta ley porque, como lo dije en un principio, es excluyente de todos los actores políticos que tengan la capacidad o puedan auditar las distintas fases de nuestro sistema de votación electrónica, imposibilitando la vigilancia, la fiscalización efectiva que tan necesaria es para garantizar los procesos electorales. No vamos a votar por esta ley porque hasta la fecha de hoy se desconoce la estadística de los pasaportes que tendrán derecho a votar en las próximas elecciones. Dicho sea de paso, el director de Migración y Extranjería se comprometió a enviar estos datos a la Comisión de Reformas Electorales y nunca le envió. Como grupo parlamentario, colegas diputados, reconocemos el derecho que tienen nuestros hermanos en el extranjero de ejercer el sufragio y sobre todo de participar en estas elecciones buscando una candidatura. Pero como ya hemos visto, esta ley no es más que una camisa hecha a la medida, o por no decir otra cosa, es una camisa de fuerza a los salvadoreños para que puedan ejercer su libertad del sufragio. Propusimos, colegas, dentro de la comisión, tomamos la palabra como nos lo dijeron en la plenaria pasada, propusimos, pero nuevamente, aunque ya sabíamos que nuestras propuestas no iban a ser votadas, pero eso era algo de esperarse, pero por lo menos lo mínimo era discutir y debatir las ideas que las otras fracciones legislativas llevaban a la mesa, pero ni siquiera eso. Ahora ya entienden por qué es tan difícil poder debatir en este Parlamento. Yo entiendo, ustedes hicieron chanchullos dentro de sus elecciones internas, pero tampoco vamos a permitir que quieran hacer chanchullo dentro del proceso electoral de los salvadoreños. Ahí sí no nos vamos a callar. Y a mis hermanos salvadoreños en el exterior les recuerdo una frase importante: el arma más poderosa de los hombres libres es el voto. Y hoy esta casta política corrupta nos quiere robar esa libertad y eso no hay que permitirlo. Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Síguenos en Mágico TV.